No. Biota con Dinamarca. Sí, sí dije bien, ¿no? Con Dinamarca. Ahora me rajo geografía. Listo, Sí, profe, entonces. está bien. Gracias. Bueno, gracias. Hagamos un análisis, hacemos un análisis simple, o sea, vamos, de hecho el ejercicio es sacar esa zona, traer la red y generar un centroide de esa zona y calcular un punto de interés en una coordenada extrema y a partir de eso trazar una ruta, eh, una ruta más corta. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Veamos, me imagino que bueno, ya todas las librerías están instaladas. Ese network, Luis, creo que lo instala a partir es uno de los parámetros, una de las librerías complementarias en este caso, la de OpenStreetMaps. Entonces, bueno, aquí ya hay un cambio, veámoslo si nos funciona o nos sale un error, efectivamente. Eh, ah, ¿no me acepta la distancia? Ok. Graph, no me va a aceptar la distancia, veámoslo, pero miremos lo que tan grande sale, porque si no, eso es muy pequeño, no nos sirve. Nos toca una región mucho más grande, entonces me remito a Cali. Cali, ¿alguien conoce algún barrio de Cali? Cali Barrios, Cali. Vamos a ver si en GeoName se encuentra alguna suba. San Lucas Alemán, Guatemala, Cali. No, muchachos, ay, por favor, no me dejen hablando Santa solo. Rita, profe. Yo no Santa Rita. conozco Cali, pero buscando ahí aparecieron esos nombres. Santa Rita, gracias. Cali, miramos si. California, no creo. Santa Rita, Cali. Entonces, efectivamente. Ojalá sí nos salga como un polígono y no como un punto, si no, toca devolverse y escoger otra zona. O de pronto Harry, que ya estaba ahí hoy, nos vamos para Biotá. Sí, No, esto es profe, muy pequeño. Esto es muy probemos, pequeño. probemos Biota a ver cómo nos va, porque da pena con la Biotá. compañerita y la propuesta. Ella sí propone el enoramo, no. Toca que tenga red porque si, o sea, si en OpenStreetMaps es poquito, upa. Vea, yo no le tenía fe a Biotá y todo eso. Uy, bien, bien, Está buena muy propuesta. Está bueno, buena propuesta, Marjorie. Ahí está haciendo el trabajo ese que tenía por allá en el CIAP. Entonces, ya tenemos nuestra red. Vamos, de esa red, o sea, hay que tener presente una cosa. Las redes como tal son grafos, o sea, el término correcto para emplear es grafo, creo que en algunos casos le llamé gráfico. Entonces, y los grafos se conectan de edge y de nodes, o sea, de nodos y de líneas. Creo que que Edge tiene otro tipo de definición, pues la forma más clara sería que le llamamos que le llamemos entre líneas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Lo primero que nosotros vamos a hacer allá es extraer de ese grafo que acabamos de sacar, vamos a extraer específicamente las líneas. Esta es la definición que nosotros estamos viendo. Veamos los atributos que tenemos, o sea, pues, esto ya es atributos que vienen por defecto desde OpenStreetMaps. El sistema de coordenadas que tenemos allí definido y veamos un encabezado de los datos que tiene. Entonces, pues ahí nos dice qué tipo de vía la que nosotros tenemos, de datos tenemos ahí. Entonces, fíjense lo que nosotros la pregunta que ya podemos llegar a plantearnos es como qué tipo de dato tenemos o qué estamos almacenando en un highway. O sea, qué tipo de vía la que está allí. Y pues veamos cuántos registros tenemos nosotros. Pues sí hay en esa zona, lo que más falta es por estar sin clasificar, que yo creo que sería como... ¿Tú qué dirías? No, más bien yo qué diría, no, ¿tú qué dices, Marjorie? Viendo los datos que están ahí, donde esos trazados nos dice que
la mayor cantidad sin clasificar. ¿Tú qué crees que sea eso? Por aquí lo Eh, estamos viendo, general así sin nada. ah, ok, yo pensaría que son las vías veredales, profe. O sea, Ah, ok, ahí, sí. ya. Entonces sí le hace falta un proceso de clasificación, inclusive tiene otras sin, esto sí no sé. Ah, mixtas, corrijo. Este es un tema, o sea, esto que sale acá ya es un tema bastante relevante porque particularmente yo creo que es el hecho de que OpenStreetMaps trabaje con datos XML, o realmente esa sea su forma de almacenamiento que permite que uno pueda meterle listas dentro de un atributo. O sea, si pensamos en bases de datos, esto no sirve, no cumple, ahí no está cumpliendo. ¿Por qué no cumple? Alejandro, no, Natalia, que no puedes ejecutar nada. ¿Esto por qué no cumple en una base de datos? Por favor, o alguien. Profe, ¿nos repite la pregunta, por favor? Gracias. Ah, bueno, ok. Esos datos, eso que tengo ahí seleccionado, ¿por qué no cumpliría en un proceso de normalización en una base de datos? Se pueden repetir los registros. No Por solo ejemplo, eso. Usted Antes de tenía, eso. ¿Cómo? porque nos permite hacer un análisis, una definición a partir de esa discriminación inicial. Sí podríamos hacerlo. Lo que sucede es que esos datos no son atómicos. Recuerden que lo primero la primera forma normal nos pide que cada columna debe tener datos atómicos. Y en este caso, debido a que, a que a lo largo son datos XML, entonces pues acepta lo que yo le quiera mandar, pues puedo guardar, ya lo hemos visto, o es un concepto que ya tenemos claro, es que si lo tenemos entre corchetes quiere decir que es una lista. Entonces ahí tenemos una lista de valores, lo cual no cumple con que el dato sea atómico y sea un único valor. Entonces, pues sí hay, o sea, si yo empiezo a desagregarlo, sí me pasa lo que hizo Alejandro, que se repite, pero entonces digo, como antes de que se me repita, ya es un proceso que los datos no están automatizados. No, perdón, no están atómicos, entonces sí podríamos llegar a tener ese tipo de inconvenientes si habláramos desde el proceso estricto de ir a almacenar esto en una base de datos. Entonces, tenemos cosas ahí como el tipo de vía, pues aquí podría, pues, esa es la información que tenemos allí almacenada. Entonces, nosotros, lo primero que debemos tener presente es que aquí generamos el grafo está en un sistema de coordenadas geográficas, pues precisamente OpenStreetMaps trabaja así, y nosotros necesitamos hacer un cálculo de distancia más corta, entonces lo que vamos a hacer es hacer una proyección. Vamos a pasarlo a una unidad de medida pues que sea fácilmente entendible para nosotros, o sea que esté en metro. Entonces por eso es que nosotros hacemos esa proyección, o sea, utilizamos este método Project Graph para que nosotros lo pasemos a coordenadas UTM y realmente la variación es mínima, no le veo, pues a ojo no le alcanzo a notar así mucha diferencia a la representación como tal de las vías. Entonces, ya tenemos eso, o sea, ya trajimos los datos, ya los predictamos. Bueno, en este caso me toca actualizarlo porque pues eso está ajustado con el ejemplo de Delft. Entonces, sacamos esos datos predictados y pues lo primero que hacemos es como ver el sistema de coordenadas. Francamente, se ve mucho mejor, o sea, obtenemos más detalle dentro de Jupyter si nosotros lo consultamos así directamente. Si nosotros lo ponemos de esta forma, ya nos muestra más detallado el sistema de predicción que si yo le pido el print, porque ya me lo saca muy específico este pedacito que está arriba. Entonces ahí lo podemos observar mejor. Y podemos ir a mirar los datos que tenemos, son exactamente, si ustedes se fijan o lo analizan respecto a arriba, pues son los mismos datos que teníamos en un comienzo. Entonces, no, que eso es lo que estamos viendo acá. Allá hacemos una impresión y pues miramos el sistema de coordenadas, nos dice que es
32,618 y si lo abrimos acá, pues lo podemos buscar. Nos dice que entonces esto es en Colombia, estamos en UTM 18N. Entonces, que es ese que es la zona de Colombia que es bueno, es de la cuadrícula UTM en esa zona específica del país donde, pues, ahí ya tenemos nuestros datos están en coordenadas planas. Entonces, eh, nosotros en este caso ya hacemos unos análisis básicos, primero como unas estadísticas, vamos a mirar de los datos qué es lo que tenemos, o sea, cuántos nodos tenemos, cuántas intersecciones existen, o sea, ya podemos ir a hacer un análisis exploratorio primero de las vías que tenemos ahí. El total de vías nos dice que y es una barbaridad, 633.000 metros. Wow, es harto. De kilómetros de vías dentro de Enviotá. Entonces, ahí podemos, o sea, esos son los datos básicos que nosotros podemos llegar a sacar allí y hacer una descripción antes de que empecemos a hacer cualquier proceso, pues siempre es bueno hacer ese análisis, ¿no? En el caso de que nosotros, pues para hacer allá algunos otros análisis adicionales, pues es necesario que tengamos la información del área cubierta de la red también, pues eso no es solo, hay que hablemos desde los datos de la red vial como tal, sino también qué área de cobertura tiene, y una de las formas de estimarlo es determinar esas áreas a partir de métodos como el Convex Hull, donde nos va a generar el polígono más pequeño convexo, que nos va a representar esa zona o ese grafo, y es lo que ustedes están observando ahí. Eso es una forma de estimar o determinar áreas áreas de cobertura a partir de datos lineales como nosotros tenemos ahí de esa red. Hacemos un cálculo del área, o sea, ya son otros parámetros que seguimos calculando, hacemos cálculo de esa geometría que tenemos ahí, le determinamos el área, un método simple, no es nada, pues eso ya es algo que hemos visto previamente. Entonces también podemos mirar como densidad de información. Entonces, pues ahí lo que hacemos es visualizar esos datos que ya teníamos previamente, los datos que acabábamos de cargar allá arriba, pues aquí ya le tenemos mucho más completos. Entonces, se pueden llegar a hacer análisis interesantes a partir de esos datos que nosotros descargamos allá directamente de OpenStreetMaps. Entonces, pues entiendo ahí como cuando hablan muchos que estos datos son supremamente buenos para utilizarlos, ¿no? El trabajo que queramos hacer. Entonces, ya tenemos nosotros ya un análisis estadístico básico. No hemos hecho otra cosa, o sea, descargarlo, proyectarlo y hacer unos análisis estadísticos de esa información que bajamos ahí. Entonces ahora ya entramos en tema más caliente, más interesante, que sería ese análisis de camino más corto o la distancia más corta entre dos puntos. Esto se hace a través del paquete NetworkX, que se instala con esta librería que instalamos para los datos de OpenStreetMaps. Y este método lo que necesita son los puntos de inicio y de destino. No tenemos las coordenadas, o sea, ni le vamos a pedir las coordenadas a Mario, y pues no tenemos por qué saber qué hay por allá como para ir a buscarlo. Entonces el ejemplo que por eso se plantea, o de la forma que está, es simple, y es calcular un centroide y calcular una coordenada extrema, y a partir de eso hacer esa proyección de esa ruta más corta. Entonces, por eso es que nosotros empezamos así. Lo primero es, nuevamente, obtener de esa red obtenemos ese Convex Hull, donde nos va a sacar esa geometría. De la geometría nosotros vamos a sacar el centroide, pues básicamente lo que vamos a hacer es visualizar la información del centroide, que son estas coordenadas. Estas son las coordenadas en UTM del centroide que nosotros tenemos, el Convex Hull, que nos define nuestra área de interés, básicamente. Esos son los nodos que nosotros tenemos de nuestra red, o sea, el grafo. Recuerden que el grafo no son líneas, o sea, todo el tiempo lo que hemos estado hablando o viendo, solo veíamos
las líneas, pero pues en este caso ya la consulta fue directamente sobre los nodos. Entonces, esa es la capa que también, el Geodata Frame que nosotros descargamos al momento de hacer la consulta a partir de Biota. Esos son los datos que nosotros tenemos allí. Y lo que hacemos es obtener, vamos a extraer los datos de las coordenadas de cada uno de los puntos, los vamos a... Y a partir de esas coordenadas es que nosotros vamos a hacer una estimación de la coordenada máxima, es más hacia el este. O sea, podemos cambiar, podríamos hacer el más hacia el norte o el más hacia el sur. Planteémoslo de otra manera, podemos hacer más hacia el sur. Entonces, en este caso sería, bueno, ahí está la X, entonces calculemos la Y. Y aquí le decimos y al mínimo. También dejémoslo esto bien escrito. Bueno, tenemos la coordenada de ese punto del más hacia el sur, de hecho. Esto debería llamarse Y. No, lo voy a dejar así porque más adelante pues empiezo a tener problemas de nombres de variables. ¿Qué hacemos? Ya tenemos, tenemos esa coordenada, entonces lo que hacemos es buscar ese nodo que sea más cercano a ese punto donde nosotros estamos, al que queremos tener. O sea, nosotros lo que hacemos es, vamos a ir a sacar el nodo que esté más hacia el sur, de hecho esa es nuestra consulta, y a partir de eso vamos a obtener el Shapely de tipo punto, o sea, vamos a obtener el punto, vamos a sacar ese punto de lo que nosotros tenemos allá definido. Entonces ese es, pues de hecho lo estoy pasando, es en Y. Qué pena, ahí ese error porque empecé a modificarlo y pues debo ser coherente en el código. Entonces aquí ya obtengo ese punto, ese es el nodo más cercano respecto a ese punto de interés que establecimos que fue el que quedara más hacia el sur. Eso fue todo el criterio que utilizamos, no utilizamos nada más. Entonces, ya teniendo esto, nosotros utilizamos el método getNearestNode, donde vamos a encontrar ese nodo que sea más cercano hacia ese ID específico que nosotros tenemos, a donde estoy ubicado. O sea, sería como las coordenadas de interés, porque siempre uno tiene que pensarlo eso. O sea, el origen o el destino es un punto de interés y necesito ajustarlo respecto a esa red a la cual quiero hacer ese análisis. Entonces, necesitamos pasarle las coordenadas de ese punto común, de ese point que tenemos ahí como una tupla de coordenadas en el orden que ustedes están observando allí. Primero va la latitud y después va la longitud. O primero va la Y y después va la X, si es que nosotros estamos hablando de sistema en coordenadas ya proyectadas. Entonces, ¿qué viene con esto? Los datos están en proyección UTM. Como esos datos ya están proyectados, pues el método que se va a emplear para hacer el cálculo de la distancia será pues euclidiano. Entonces el tipo de distancia que él va a emplear. Si este no fuera el caso, si nosotros estuviéramos hablando de coordenadas gráficas, deberíamos especificarle el método, debería ser HardDesign, para que él determine las coordenadas a partir, para que él haga la determinación de distancias a partir de círculos máximos. Entonces, en este caso, pues claramente es mejor realmente trabajar con coordenadas proyectadas. Estamos sobre un plano. El método que nosotros, el otro parámetro que también es importante de revisar es el parámetro, sí, para la distancia actual, sí. También es el método que debemos tener en cuenta es que nos retorne la distancia, porque pues también queremos saber cuál es la distancia que existe entre ese punto de interés y el nodo más cercano que nosotros que tenemos respecto a este. Y eso lo hacemos con ese método returnDist, ese método. Bueno, démoslo así. ¿Qué tenemos nosotros? Nuestro punto de origen será, como les dije, el centro en este caso podemos decir que es el centroide de Biota. El punto de destino será las coordenadas mínimas,
más hacia el sur del municipio. Entonces, lo que nosotros ya tenemos ahí, y procedemos a hacer el cálculo de los dos nodos más cercanos, el nodo del origen y el nodo del destino. En ambos lo definimos de la misma manera. El gráfico a partir del cual le vamos a suministrar esto, el punto, el cual nosotros necesitamos que le haga el cálculo, y el método por el cual va a estimar la distancia. Entonces, calculamos nuestro origen, calculamos nuestro destino. Entonces, esos son los puntos, ese es el ID de cada uno de los puntos más cercanos. Ese es el más corto respecto a nuestro sitio de interés. Ya como nosotros tenemos los puntos, los nodos que tenemos allí, o sea, los nodos más cercanos, vamos a ir a sacar esa información de esos nodos respecto al geotaframe de nodos que teníamos definido al comienzo. Esta es la consulta que nosotros hacemos, o sea, ya le pedimos que nos traigan la información correspondiente a esos puntos, que es lo que estamos observando, y creamos un nuevo Geodata Frame donde le estamos suministrando, primero, los datos del origen y los datos del destino. Esa es la definición que nosotros estamos haciendo acá, donde claramente le decimos que el atributo de geometría es el geometry, y el sistema de coordenadas, pues le decimos que tome el mismo sistema de coordenadas que definió allá cuando nosotros creamos la capa de nodos proyectados, o sea, estamos trabajando con coordenadas UTM. La forma de calcular la ruta más cercana es a través del método Shortest Path. Ese es el método como nosotros hacemos el llamado. Si ustedes pueden ir a mirar la documentación, o sea, ya nos especifica de qué manera nosotros podemos hacer el método del cálculo. Aquí nos describe, nos saca unos ejemplos de cómo se hace dicha estimación. El parámetro es que nos define ese impedimento del costo de enrutamiento. O sea, hay que tener presente, o sea, realmente lo que uno calcula es cuánto costo tiene esa ruta que vamos a establecer. Lo que pasa es que el costo hay que establecerlo respecto a algo. El parámetro más común que se utiliza es distancia, pero pues como ya les venía mencionando desde un comienzo, podríamos utilizar otros como el tiempo de viaje. O sea, pues eso podría llegar a variar. O sea, eso no es así como tan que solo existe una forma en que nosotros podemos determinar ese costo de enrutamiento. Si nosotros definimos ese parámetro de peso, la librería o el paquete de network va a utilizar el algoritmo DRISCA para encontrar la ruta óptima. A partir de ese algoritmo es que él va a hacer esa estimación. Es necesario especificar el grafo que se utiliza para el enrutamiento y se calculará el ID de origen, o sea, desde donde parte, y el ID de destino situados en el camino más corto. Entonces, nosotros lo primero que debemos hacer es ese cálculo de la distancia, donde claramente la ruta, corrijo, donde tenemos cuál es el geotaframe a partir del cual va a ser la estimación, porque ahí nos estamos refiriendo al geotaframe de las líneas, el grafo de líneas. Le suministramos los puntos de origen, el punto de destino, y le decimos que el elemento importante para nosotros es la distancia. Entonces, una vez que lo tenemos, pedimos que nos muestre la ruta. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué creen ustedes que nos está sacando ahí? El ID de los nodos, profe. Es el ID. Bueno, miremos si es un ID, pero antes busquemos. ¿O del edge? Entonces, con las coordenadas también, profe, me parece. No, fíjate que bueno, primero miremoslo porque no entremos ahí como a debatir, tengámoslo aquí bien claro. Entonces nosotros aquí ya lo tenemos de ese grafo, es donde estamos sacando eso, de todo. Aquí es que nos está trayendo eso porque después es que yo puedo ir a decirle a ese grafo, sáqueme los nodos y sáqueme, que es el elemento acá, sáqueme los nodos y sáqueme los edges. Entonces, las líneas. Entonces, ahí lo que me está haciendo en este caso, aunque pareciera, pues por eso es que les pregunto qué es lo que me está sacando acá. En este caso me está sacando los ID de los elementos, esos elementos más cercanos
de lo que nosotros tenemos ahí. O sea, y de hecho son nodos, a la larga casi lo que nos está estimando. Tú coja el data frame y nos calcula la distancia, nos calcula los nodos a partir de los cuales él construye la ruta de camino más corta. Podemos coger esos nodos que ya tenemos ahí definidos y sacarle sacar un gráfico a partir de que nos lo muestre, o sea, ya tenemos esa ruta que está ahí definida. Eso podemos ir haciéndolo si nos remitimos a GeoDataFrame, donde tenemos los nodos, hace nodes, y creamos, y para esto lo que tenemos que hacer es construir una línea. Y recuerde que las líneas, los line strings, son definidos a partir de, o le suministramos puntos, o le suministramos tuplas de coordenadas, y él nos puede llegar a construirlo. Sin embargo, pues la misma librería nos ofrece, el paquete nos ofrece la opción de hacer la reconstrucción de las líneas y que nosotros tengamos que definirlo. La única y exclusivamente cuando nosotros hacemos el llamado de este método, este plot graph route, pues él se encarga de reconstruirnos la ruta más óptima, la ruta más corta. Y ese es el resultado que estamos obteniendo. Creo que ahí sí se alcanza a ver. Se ve toda, ¿no? ¿Será que esa sí es la ruta más corta? Pues parece. O a alguien se le ocurre otra. Cualquier variación que veo, que creo que la alarga más. ¿Cómo la ven? Profe, esos resultados se pueden comparar con OpenStreet, ¿no? Pues con Maps. Eso es lo que nosotros vamos a validar. No sabemos si de pronto esa ruta sí sea igual, pues son los mismos datos, pero es pues la mayoría de cosas que hemos visto de ruta más corta siempre la validan con Maps. Me imagino que, ¿Maps? no sé, profe, si Natalia plantea que OpenStreetMap tiene en cuenta otras variables diferentes solamente a la ruta, los tramos, no sé. Gracias porque el complemento creo que sí le ayuda un poco más hacia la pregunta. Pero entonces, es que lo que yo te preguntaría es, ¿tú vas a comparar esa ruta contra la misma fuente de datos o a qué te refieres con eso? Lo que está diciendo Alex, que tengamos otros parámetros en cuenta. Ahí sí no me queda claro de qué manera te estés refiriendo respecto a eso. No, profe, hablo de que pues estamos calculando y digo que si es correcta. Digo que la podemos validar con el cálculo en línea que se hace de Maps, que es lo que yo he visto siempre validan. Así estén utilizando el mismo recurso y fuente de información, pues no sabemos si el algoritmo está funcionando igual, porque igual ahí solamente estamos utilizando un algoritmo para calcular la ruta más óptima. A eso me refiero, pero no era una pregunta, sino como pues para validarlo podemos revisar si es la misma. ¿Y tú lo planteas como si fuera acá? Lo que pasa es que ahí sí nos tocaría, de hecho nos tocaría, si tú lo quisieras validar, ¿o qué te refieres? Sí, si uno quisiera validar la ruta, o sea, que fuera, pues, para las personas que vamos a tener proyectos, por ejemplo, de rutas, nos toca validar por ejemplo, en Maps, que la ruta sea la misma. ¿Qué es Maps? Sigo sin entender qué es Maps. Bueno, Dime Google qué es Maps, no OpenStreet, sino Google Maps. No. Mira, ahí hay un tema y es que, ¿cómo vas a, pues yo te hago la pregunta, o sea, realmente te haría esa pregunta. ¿Cómo comparas? Tienes diferente fuente de datos porque OpenStreetMaps es una cosa respecto a Google, pero entonces, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Vas a guardar las coordenadas y después le lanzas esa consulta a Google Maps? Yo te diría eso, o sea, ya entiendo lo que me quieres preguntar, ya lo entendí. Una forma de validarlo es que consideramos que Google Maps es tan válido o más válido que OpenStreetMaps. Puede ser realmente, pues ambos, bueno, OpenStreetMaps es abierto, entonces pues puede tener mucha más basura que el otro. Entonces, si tú quisieras hacer eso, tendrías que guardar esas coordenadas, claramente, de los dos puntos.
y después tienes que consumir los servicios de Google para solicitarlos. Y pues lo que pasa, la particularidad que tienen los servicios de Google es que eh, debes pedirles que te den un API y debes radicar un proyecto ante ellos, solicitar que te den el API. Esa es la forma como yo lo entiendo. No sé si es que los ejemplos de validación que tú has encontrado es que vayan y tomen los datos y de forma manual los ingresen a- acá. Profe, es que como uno puede calcular con coordenadas, entonces a eso me Sí, refiero, como claro. podemos validar la ruta, no en este momento, sino lo que digo es, puede validar la ruta de esa forma. Podrías validarla, pero tienes que hacerlo a mano. Si lo vas a hacer, te toca hacerlo a mano. Veo yo, porque lo otro que te digo es una forma de que tú pudieras llegar a programarlo, porque seguro también lo hay, donde tú planteas la ruta desde... Sí, sí, es totalmente válido que lo hagas. En el caso de ustedes específicos que tienen los datos de la Secretaría de Tránsito de Bogotá, deberían contemplar la posibilidad de hacerlo a partir de esos datos o validarlo a partir de eso. Pues eso es también una opción supremamente válida. La diferencia radica, una de las cosas diferentes que hay que analizar, que ustedes deben analizar, lo que pasa es que Google les hace eso por debajo y aquí en ningún momento nos lo está preguntando. O sea, ustedes deben analizar si es que los sistemas tienen en cuenta, deberían tener en cuenta, pero no sabemos, si tienen en cuenta el sentido de la vía. Y claramente sí lo deben tener presente porque, digamos, en las capas, cuando nosotros hacemos consulta de datos de vías peatonales, pues parte del hecho que no hay ningún tipo de restricción de sentido en una vía peatonal. Entonces eso quiere decir que el sentido de la vía sí es importante. Y aunque nosotros no tengamos el atributo, era lo que una observación que yo les hacía en la sesión pasada, no tenemos el atributo, eso no quiere decir que la vía no cuente con ese sentido o con esas reglas, esa forma de establecer esa relación topológica. Sí lo puedes validar. A mí me parece totalmente pues, válido que lo hagas directamente desde Google Maps. Solo que a mí, yo te planteo esa pregunta es, ¿de qué manera lo haces? Si vas a sacar las coordenadas y tú a mano vas a ir a validar. Y si es así, te preguntaría otra cosa es, ¿cuántas validaciones vas a hacer? O sea, les planteo esa pregunta como grupo. Porque ese es un elemento importante a tener presente, ¿no? Es bueno, es muy bueno que ustedes hagan validaciones. Es la única forma de garantizar que lo que hicieron está bien. Claro que sí. Pero pues tienen que garantizarlo de esa manera. O sea, ustedes tienen que establecer de qué forma es que van a poder validarlo. Y pues, eso es una pregunta que les dejo ahí abierta al momento de que lo hagan. Sí, no, eso está muy bien, no hay que por qué creer entero a lo que nos saque esto. O lo que nos saque cualquier otro. Pues muy seguramente, si existiera la API de Waze, la API de Here Maps también tiene plataforma de esto y tiene API. No sé de qué manera se pueda consumir, pero pues, también tiene su API disponible. Esas plataformas también tienen obviamente deben tener las vías claramente bien definidas. De varias gente que conocí, porque hubo una particular en un tiempo que conocí muchos empleados de Here Maps en Colombia. El proceso de digitalización que han hecho aquí en Colombia es grande y en ciertas zonas de Boyacá, inclusive el más preciso que he visto en Aquitania, cerca a la laguna esta, se me olvidó el nombre. El más preciso, o el que tiene más nivel de detalle, de trocha, es Here Maps, mucho más que Google y mucho más que Waze. Entonces, es bueno, analízalo. Analiza cuál les sirve, cuál van a probar. Bueno, profe, gracias. Ok. Hicimos este cálculo y este cálculo solo está hecho a partir de la distancia. No tiene ningún otro criterio,
Pero pues podríamos llegar a pensar en el tiempo. ¿Cómo podemos pensar en el tiempo? Pues ahí ya, o sea, ¿a ustedes cómo se les ocurriría? Más aún creo que ustedes dos, o los tres del proyecto de William, no, inclusive el otro grupo también hay un grupo que está pensando lo mismo. ¿De qué manera calcularían en las distancias? Digo, ¿de qué manera plantearían ustedes ese cálculo o asignación de pesos a partir de temas como el tiempo? ¿Cómo lo pensarían o qué se les ocurre en este momento? Profe, a mí me parece que se podría hacer una, pues pensándolo ya como tal, como el proyecto, se podría crear una columna de velocidad constante, la cual se divida por la distancia y ya sacaría el tiempo, ¿no? ¿Y por qué velocidad constante? Porque no contamos con datos reales de tráfico. Pero si usted lo hace por tiempo, si usted lo hace por velocidad constante, ¿no le daría lo mismo que hacerlo por distancia? Porque, Pero por distancia, ¿cómo sacaría el tiempo? pues, bueno, la pregunta es totalmente válida. Pero entonces, señor, ¿quién alguien más iba a decir algo? No sé, a mí se me ocurre que en ese caso sí tendríamos que entrar a definir el tipo de vía que influye directamente sobre esa velocidad a la que pueda movilizarse un vehículo. Entonces, o la diezma o le permite mayor velocidad. Y ahí ese es un peso, por ejemplo. El otro sería el ancho de vía, por ejemplo. ¿Sí? El tipo de vía. Pero ese no tendría tanto peso. Me parece que el primero un poquito más. Y así sería Profe, una base. una pregunta. Yo hasta donde tengo entendido, eh, ¿será que no existen bases de datos en donde uno pueda recuperar el, el tiempo de velocidad media de cada una de las vías, por lo menos las principales? Porque, digamos, ese puede ser una. Y si no, entonces siempre está el de que en las normas para el diseño de vías, usualmente se tiene una velocidad típica de diseño, que quién sabe, no estoy seguro si estén o no esa información también contenida ahí, o que se pueda recuperar de los CIVs en el Instituto de Desarrollo Urbano. Oye, eso último que dijo Diego, no tenía ni idea que el diseño de la vía ya iba como directamente relacionado a la velocidad. Pero, Alejandro, ¿usted qué dice? ¿Hay bases de datos de eso? Es que yo haya investigado como tal, ¿no? Ahí es tiempos promedio que entre un lugar y a otro. Quizás por eso sería una referencia. Tiempos promedios en un viaje típico. Entonces, viaje típico significa que no hay accidentes, que no hay ninguna anomalía en la movilidad. Pero es por De- zonas, ¿no? no, de los datos que leí tiene eso, Alejandro. Sí hay. De hecho, uno de los negocios de Google es vender eso. Eh, Waze no sé cómo lo manejan, pero Google sí vende, si ustedes le pagan, o sea, el hecho de usar su app y ustedes pagan por el servicio, Google con mucho gusto le dice, según todas las personas que estén utilizando su teléfono Android o que tengan Google Maps en un iOS y estén sobre esa vía, le saca la velocidad promedio de esa vía y en ese trayecto, en esa zona. O sea, no sé el nivel de detalle o a cada cuánto él lo actualiza esas velocidades. De pronto se da por tramos de intersecciones, pero Google, por ejemplo, Diego, él sí ofrece ese servicio. Eso es otra cosa que también tiene Waze, si no cada vez que uno lo utiliza, no le diría más o menos a qué hora uno va a llegar al destino. Y en muchos casos es bastante cercano a la realidad esa proyección de distancia. Entonces, sí los hay, pero lo que pasa es que esos no son datos abiertos. Pues, imagínense que Google no recolecta los datos de nosotros para devolvernos los gratis, ¿no? Pues él cobra por eso. Entonces, ahí está la situación. Ya nos toca en muchos casos nos toca hacer es como lo que dice Alexander. O sea, tenemos un tipo de vía, de pronto a partir de un tipo de vía podemos llegar a decir eso. Creo que, si no estoy mal, ustedes me comentaban, el grupo de Alejandro y de Natalia, que dentro de los atributos de la capa de vías estaba
la velocidad, no sé si me lo estoy inventando, pero pues sí me hablaban del sentido, pero de pronto también puede ser un atributo que tenga la velocidad. Entonces, si tiene la velocidad promedio, o sea, eso quiere decir en un escenario ideal o en un escenario donde no tiene ningún tipo de afectación, a partir de la velocidad promedio sobre ese trayecto, pues uno puede llegar a dividirlo y hacer un cálculo de distancia de metros por segundo, que sería como la unidad mínima de expresión. Y pues a partir de eso hacer una estimación de posibles tiempos. Entonces, ese es otro elemento que también nos puede llegar a influenciar ahí, ¿no? Para tenerlo presente. Profe, Señor. pensando un poco como en otro componente, no sé qué tal, pues pienso que tiene una incidencia, por supuesto, además del tipo de vía, es si el sentido de la ruta está en pendiente o contrapendiente, por ejemplo. Es decir, esa sería otra variable. ¿Entre qué tramos? Usted ahorita hablaba de los tramos, por ejemplo, de Waze, que más o menos en promedio pueden estar en X velocidad, pero siempre y cuando también, es decir, rangos de pendiente superior al 10% de pendiente, eso implica una reducción de un porcentaje X, cosas por el estilo, como otro componente, ¿no? Tiene absolutamente toda la razón. Lo que dijo es muy cierto. Vamos a ver si eso todavía le sigue sacando a este mouse. Hace demasiado zoom. Y el destino, no, el destino lo voy a poner en otro lado. Calculemos por acá el destino. Opa. Bueno, ya me acercó todo eso. Hagámoslo acá. Destino, calcular. Algunas versiones anteriores que tenía y ellos dentro de lo que utilizan. Ya, ok. Las primeras versiones que ellos construyeron con esto fueron, estos son basadas en OpenStreetMaps y son basadas en Grasshopper. De hecho, ustedes uno mismo puede descargarlo y configurarlo. Pero ya veo que no lo tiene. Antes sí tenía, o de pronto la aplicación de Mapas Bogotá, de bicicletas, creo que es que se llama, se me olvidó ahora el nombre de... Ellos tienen una aplicación para dispositivos móviles donde le calcula a uno ese elemento que acaba de decir Alex, que es supremamente importante y es la elevación. Eso puede ser un costo fundamental. Imagínense que ustedes estén llevando un vehículo pesado, un vehículo, o de hecho que uno esté en bicicleta y que pues no sea como tan ducho para pedalear, pues buscaría una zona más plana. Pero esto antes lo tenía disponible, veo que ya no lo ofrecen, ya no está disponible al usuario. Ellos tenían eso precisamente, el peso, perdón, la altura, los cambios de altura, porque ese es un elemento también que entra o tiene su importancia. Pues obviamente para eso pues a uno le toca tener otro elemento importante que es el modelo digital de terreno por debajo que le haga ese cálculo. Y ellos lo tenían y las rutas antes las calculaban, pues qué embarrada que ya no lo tenga, porque pues realmente eso es un dato relevante. Uno le muestra el grado de inclinación o el gradiente de alturas que va a tener en ese recorrido. Ese es otro elemento, sí señor, ese es otro elemento que podría llegar a influenciar una ruta, sin lugar a dudas. Bueno, entonces, son muchos elementos los que uno puede tener en cuenta, o muchos parámetros ya hablamos de 3 parámetros básicamente, a partir de los cuales uno puede determinar cuál es la ruta más corta. Entonces, cuando ya uno dice que una ruta óptima, eso es diferente porque óptima respecto a que menos alturas, menos tiempo, menos consumo de gasolina, menos vía destapada, etcétera. O sea, eso ya es un concepto diferente. Pero de ruta más corta, sí ya es respecto a un elemento que uno define que es el que tiene la relevancia, que en este caso el peso se le asigna a la distancia. Se hizo el cálculo, ya lo que nosotros estamos observando allí, pero pues lo normal que uno haría con este tipo de cosas es, pues, es almacenar los resultados, ¿no?
Entonces, lo primero que uno haría para almacenar los resultados es obtener esos nodos que pertenecen a la ruta más corta, que es lo que nosotros construiríamos acá. Aquí ya nos saca todos esos puntos a partir de los cuales nosotros construimos esta ruta que ustedes están observando allí. Y con esos elementos ya nosotros podemos ir a representar esa línea específicamente que habíamos hablado de forma inicial, que es la que ustedes están observando allí. Esta línea que tenemos en verde es esa misma que nosotros estamos observando acá. O sea, eso es... A partir de esta ruta construida es que nosotros podemos llegar a construir ese geodata-frame que contenga esa información. Vamos a construir un geodata-frame donde tenga algunos datos relevantes de eso que nosotros estuvimos haciendo. Como por ejemplo podemos ir a sacar los IDs de estos elementos, de los nodos o de las geometrías. Podemos ir a sacarlo, perdón, de los nodos o de las líneas, podemos ir a sacar los IDs. Entonces aquí lo que hacemos es básicamente hacer eso. Lo primero que damos un geodata frame de esa ruta que construimos. Vamos a almacenar los registros de los IDs, o sea, el listado de IDs que se ven afectados en esa ruta. Se hace el cálculo de la distancia de la ruta y pues eso es lo que nosotros tenemos allí, donde nos dice que la distancia en metros es de básicamente 10.022 metros o 10 kilómetros. Esa es la distancia más larga que tenemos desde el centro hacia el sur, hacia la parte más sur de Biotá. Ya tenemos esos datos, pero vamos a traer otros datos adicionales para almacenarlos. El ejemplo, la visualización de este ejemplo, pues incluye traer esos otros datos, no sería únicamente la ruta. Entonces, pues lo primero sería como de esa capa que nosotros tenemos, vamos a ir a traer las geometrías. O sea, así como nosotros tenemos un método para ir a traer los grafos, pues tenemos otro método donde podemos traer los edificios. Por eso era que yo les decía al grupo de Alejandro, el grupo 3, ¿por qué no intentan traer los edificios de los centros médicos a partir de esto? O sea, pues hacer la consulta de Bogotá, si es que es posible, que yo creo que sí debería existirlo, la forma de que ellos estén almacenando los centros médicos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues hacemos ya la consulta donde le pedimos que nos traiga, en este caso específico, edificios, ya le hicimos el building que sea true. Le asignamos un sistema de coordenadas que es el mismo que tiene las líneas, entonces quiere decir que también va a estar en coordenadas UTM, y aquí lo que vamos a hacer es imprimir, después de esto hacemos una impresión de los datos que llevamos de momento, que sería las líneas, los puntos, los nodos, o sea, la línea, los nodos, esto sería la ruta más corta, y los edificios. Lo que pasa es que pues, la salida gráfica es supremamente pequeña, entonces no alcanzamos digamos, a observar esa otra capa que sería la de edificios. O sea, y no es dinámico como para que me permita ir a modificarlo allá para que lo visualicemos. ¿Hay alguna revisión que es necesario hacer antes de ir a almacenar los datos? Y es que, por ejemplo, un shapefile o un JSON no nos permite almacenar, bueno, JSON sí debería, no entiendo por qué no. No nos permite almacenar datos, tipos de datos específicos como un list o como un boolean. Entonces, en ese caso, hay que hacer una conversión, aunque realmente fue necesario hacer otro ajuste de estos datos para poder visualizarlos, para poder almacenarlos. Ya ustedes saben que cuando nosotros tenemos un data frame y consultamos por una columna y nos dice que el tipo de datos es un object, pues realmente nos está diciendo pues que ahí está almacenado texto. O sea, sería, ya nosotros estamos almacenando texto allí. Entonces, lo que ya hacemos, ya ajustamos los datos, están revisados y vamos a proceder a almacenar. Entonces, importamos la librería OS para que ya a partir de esa nosotros vamos a hacer ese manejo de almacenamiento. Lo vamos a guardar dentro de la carpeta donde estamos ejecutando esto, por eso va a construir este data. Lo primero que hace es eliminar, ya es por cuestión del nombre de archivo, que es eliminar de esa zona. O sea, creo que en este caso nos va a salir el Biotá nada más, asumo yo, porque no tiene más nombres, no es un nombre compuesto, el nombre del municipio.
Entonces no va a tener espacios, eliminaría los espacios. Y aquí ya configuramos cada uno de los archivos que vamos a tener. Entonces vamos a tener las vías de Biota, la ruta desde un punto inicial hasta un punto final. O sea, de todos ellos le va a poner el nombre de Biota, lo que estamos sacando ahí. Los nodos de la malla, del grafo ya que estuvimos haciendo, los edificios y la ruta hacia, hacia esos puntos que nosotros tenemos allí definidos, donde básicamente es esa definición. Mira, ahí donde lo va a almacenar, lo va a ir a guardar en Biota, y pues estamos viendo el tipo de dato que nosotros tenemos definido. El primero es que le decimos que lo almacene y efectivamente nos arroja un error. En este caso nosotros básicamente lo que deberíamos decirlo es que lo guarde de esta forma y ya debería quedar almacenado. Pero pues resulta que él no puede guardarlo porque se encuentra con un detalle, y es que uno de los datos que va a almacenar está definido como un dato de tipo lista. Entonces este es un formato de dato que no es válido en un GeoJSON. Entonces no podemos almacenarlo así. Es necesario hacer algunas transformaciones. Entonces, otro parámetro que debemos tener presente. Esto solo sucede por la fuente de datos que estamos utilizando. Pues resulta que, por si no lo saben, pues los GML nos permiten almacenar diferentes tipos de geometría en un único archivo. O sea, todos los features no tienen que ser del mismo tipo de geometría. O sea, no tiene esas restricciones que tienen los datos de Esri, básicamente. Entonces, pues ahí podemos tener tanto puntos y líneas como polígonos. En este caso, si nosotros estamos buscando los footprints, las huellas o el 2D de los edificios, pues así como alguien pudo dibujarlo en un área, hay otras personas que pudieron haberlo registrado como sencillamente un punto o inclusive una línea. Entonces, en este caso, el ejemplo inicial que tenía, pues arrojaba un error porque no podía almacenarlo porque tenía más de un tipo de geometría. Digamos que ustedes iban a guardar un shapefile, entonces tenía un punto. Entonces, aquí ya se hizo una definición, una revisión del tipo de geometría donde pues, se extrae la geometría y se aplica un filtro en el cual se está diciendo que solo traiga aquellos datos que sean diferentes a punto. Inclusive yo podría definirlo como igual a polígono y me aseguro que solo va a traer polígonos porque, digamos, en este caso podría llegar a traer line strings. Entonces, pues, no funciona. Upa. No muestra entonces que tiene... toca mirar así porque... De hecho, no sabemos qué datos tenga los edificios. Building no tiene... Lo comprimir los columns porque no sé si los tenga. Vamos a ver si nos saca así. Entonces, viéndolo, pues ahí sí ya nos está diciendo que los datos no tienen este atributo, entonces no se los puede suministrar. De hecho, no tiene ninguno, solo tiene la geometría. Entonces, como para que salga con algo. Ay, qué belleza, están vendiendo aguacates, muchachos. Y religión, ¿qué más sería? No, Elemental. En este caso, porque... Vea, pues, un elemento tipo web. ¿Qué más será relevante? Veámoslo porque pues si estamos trayendo esos datos es por algo, ¿no? Yes, ok. Bueno, no lo voy a dejar solo con eso porque ya veo que no, lo otro no. Al menos usted dice algo y a la larga dice si es religioso, pero ese amenity es lo mismo que sea la religión. O sea, seguro, los que hicieron esto en Biota agregaron muy bien la iglesia que queda allá, o las iglesias que haya. Entonces, ahí vamos a tener eso.
No, el tipo de elemento, pues, no es tan relevante, realmente no nos aporta nada. Aquí al menos nos dice que esto es una LS. Entonces, solo nos vamos a llevar esos datos. Así que al momento de que uno haga esa reconstrucción o extraer los datos, pues tiene que estar pendiente de qué atributos son los que tiene disponible en esa zona específica. Y realmente eso está definido así, es para que no nos llevemos absolutamente todos los atributos, que a la larga lo más fácil sería como no establecer ningún tipo de restricción. Y lo que quiero mostrarles es aquí, en esta celda nos presenta el error, espero poder encontrarlo fácilmente, el error de las listas, que sí vi que salió, pero a ver si lo encuentro. Acá está. En este elemento 15, acá estoy imprimiendo la línea, ¿no? La línea 15 se contiene de 3 índices. Entonces, eso como tal es un error al momento de ir a almacenar. Él no puede llegar a guardar estos datos así. No, el va y lo toma, o sea, esto de hecho es un texto. El va y lo lee, pero cuando lo va a almacenar, particularmente ya no lo lee como un texto, sino lo lee como una lista. Entonces, pues ahí nos saca un error de que es un tipo de dato que no puede almacenar. No puedo definir en una tabla un tipo de dato lista. Entonces, pues no lo acepta. O sea, yo podría definirle texto. O sea, esto si estuviera entre comillas por fuera, pues ya digo, esto es un texto, entonces asúmalo como tal. En este caso, el proceso no es tan sencillo. Acá lo que se hace es como, este ejemplo, lo que hice acá fue la definición de en este caso es ir a extraer, generar de las columnas con los datos que voy a almacenar, pues valido sobre cada una de las columnas que efectivamente estén definidas como una lista, que la forma que a mí se me ocurrió definirlo fue buscar que tuvieran este símbolo. La llave, la apertura de llave, pues ya me indica que eso es una lista. Entonces, si dentro de la serie, o sea, si dentro de todos los valores únicos que se tienen en esa columna encuentra llave, entonces quiere decir que es necesario validar hacerle ese ajuste a esa columna. ¿Qué sucede? El tamaño se saca el valor. Si es un valor único, o sea, si no lo tiene, cuando yo haga esa consulta, el find, si no tiene valores, pues el resultado va a ser -1. Cuando uno hace una consulta por un carácter y en un find y nos devuelve -1, quiere decir que no hay elementos, ningún registro o no se cumple esa condición en esa pila específica. Si yo defino los valores únicos de toda la columna, quiere decir que si yo tengo más de un valor, significa que allí está. O sea, sí sucede. Entonces, por eso en este caso se consultó, la consulta está hecha de esta manera. Entonces, valide cada una de las columnas, si en una columna llega a presentar que tenga este elemento, entonces pues automáticamente va a generar un listado de columnas que son las que voy a proceder a modificar. Y en este caso la modificación se realizó acá, donde se definió una función, o sea, para que el proceso se repita todas las n veces que yo lo llegue a necesitar. Entonces, él me recibe, los parámetros que me recibe será un data frame y el nombre de esa columna. O sea, no lo puedo decir que itere, o no lo pensé para que itere con todas las columnas, sino que solo lo hagan las columnas que corresponde hacerlo. El primer elemento a validar es que si la columna es de tipo lista. Si él reconoce el registro como de tipo lista, pues básicamente sepárelo. O sea, sería con este método join, o sea, convierto eso en un texto y lo que hace es reemplazarlo por comas, que es a la larga lo que nosotros ya tenemos acá. O sea, solo nos va a quedar este que está así, lo que acabo de seleccionar. Si no cumple con la condición que sea una lista, pues entonces ya debe hacer otro tipo de validación. La primera es que valide si el campo es nulo. Es importante, o está vacío, a la larga sería eso. Ambos nos llevan como al mismo, deberían llevarnos al mismo resultado. Hacemos la validación del campo. Si el campo no tiene un registro, pues no quiere decir que esté mal, pero yo sí necesito almacenar ese dato, sí es importante, porque no olvidemos que en la base de datos el campo
o sea, que el hecho de que el campo sea vacío existe y es válido y es importante, o sea, debemos tenerlo presente. Entonces, más aún si yo más adelante, al finalizar de este proceso, voy a ir a actualizar absolutamente toda la columna. Quiere decir que yo voy a tener una lista que es del mismo tamaño del número de filas de la columna. Entonces, por eso necesito ir almacenando los datos. Sí, esto que fueron millones de pruebas que estoy haciendo. Entonces, sí, se cumple con la condición que cuenta con el inicio, con la llave a la llave izquierda. Entonces, pues, significa que hay que modificar los datos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este caso se pasa este método literal eval, el cual esta librería, al menos, este paquete no es necesario instalarlo, o sea, ya lo tiene ahí cargado cuando ustedes lo inicien. Lo que hace es que toma literalmente el texto que uno le esté entregando, o sea, le hace una lectura literal al texto que lo contenga. ¿Y a qué voy con esto? Esto que está acá es una lista, más sin embargo, él cuando lo lee, no lo lee como una lista, lo lee como una cadena de texto. No entiendo, no sé por qué en algún momento lo lee como una cadena de texto, pero cuando lo va a guardar, ahí sí dice que sea una lista. No pude entender esa lógica. Pero pues entonces, ya que debido a que nos hace eso, pues en este escenario le estoy diciendo, efectivamente, conviértalo el dato como una lista y cuando ya esté como una lista, pues haga un proceso de convertir cada uno de los elementos de esa lista a una cadena de texto. O sea, si yo tengo números, los convierto en texto. Esos números que ya tengo ya almacenados, todos los voy a almacenar en un solo listado. O sea, estos datos que yo tengo, bueno, me devolví 17, aquí está. Ahora aquí, ¿dónde está? ¿Recuerdan cuál es el número? Ya, 15. Entonces, el BN me toma esto y finalmente todo este paso que yo estoy haciendo es para que no tenga en cuenta las llaves y única y exclusivamente me va a generar un nuevo cadena de texto que es como eso que tengo seleccionado en azul. Entonces, ya cuando haces la conversión, pues finalmente voy y lo almaceno en la lista. Si no cumple con ninguna de las condiciones, quiere decir que no tiene ningún efecto, ninguna variación esa columna, entonces pues déjela como está y tome el dato y almacénelo en ese listado, donde finalmente voy a reemplazar esa columna original por los valores corregidos, o sea, esos valores ya ajustados. Y pues como yo ya tengo un listado de las columnas que necesito modificar, pues lo más sencillo es hacer un recorrido sobre ese listado, donde saco el nombre de la columna y ese nombre de la columna es lo que yo le estoy pasando acá. Entonces esa es la lógica que se aplica en este caso. Son muchos pasos para hacer una tarea que realmente parece mucho más sencilla o no tendría por qué haberse realizado si los datos hubieran quedado corregidos con lo que el código más arriba decía que hacía. Entonces, finalmente ya con el resultado, nuevamente estoy haciendo la iteración, mírenlo, acá está. Ya hizo el cambio, ya única y exclusivamente me está guardando los valores únicos de esa lista que tenía antes definido, lo almacena como como un solo string, que es lo que a la larga da cuenta ya si uno quisiera hacer otro análisis, pues eso es otra cosa. Ya tenemos entonces, esos son nuestros datos a partir de los cuales vamos a exportarlos. Yo creo que está ya sobra porque lo estoy viendo arriba. Bueno, esto no lo puedo llevar así porque ya nos dimos cuenta que esos datos no existen acá, entonces lo que va a tener es un error. Así que lo que hago es reemplazarlo. Entonces ya primero que almaceno los edificios y ya voy y después guardo cada uno de los datos. Mi sugerencia, de hecho, inclusive fíjense que a pesar de que todo el proceso lo hice en UTM, cuando le fui a almacenar lo guardo en WGS84, en coordenadas geográficas, sucede que al menos a mí me ocurrió, y es que al guardarlos en UTM, QGIS no los
no podía leerlos, o sea, cargaba los datos, pero pues no me mostraba nada y uno iba y miraba los atributos y allí estaban definidos. O sea, por tabla aparecían todos, pero por ningún lugar podía visualizar nada. Entonces, por eso fue que finalmente decidí hacerle ese cambio y pues ya con eso ya los datos sí se pudieron visualizar. Lo que voy a hacer es cargarles esto aquí. Los cojo. Nos vamos a ver todos esos que estuvimos cargando de biota. Y este es la sugerencia que nos hizo Marjorie. Ahí tenemos donde tenemos esa ruta crítica. Inclusive, la ruta sí, como se pueden observar, eso sí podría guardarse mucho mejor porque no la representa tan bien como, o sea, no es tan fidedigna. La representación no es tan fidedigna. Él mismo hizo la definición de la ruta, pero claramente vemos que no es fidedigna a cómo es el trazado de los datos. Entonces ahí vemos esa diferencia. Esto ya es una vía supremamente generalizada. Eso que quedó ahí compartido, miren eso. Pero estas diferencias ya fue el momento de que yo fui a consultarlo, no cuando se construyó. Porque cuando se hizo la consulta, si ustedes miran la imagen, vean, aquí sale correctamente definida. Entonces, listo, ahí ya tienen, en este caso, calcularlo en esta ruta, ahí ya la tenemos disponible. A ver, aquí están los que estábamos mirando. ¿Preguntas de este ejercicio? No, profe. Bueno, no hay comentarios, entonces hagamos pausa, paremos de una vez y ya me reúno, cuadro los tiempos. No, de hecho, mejor iniciar de una vez contar que me reúno con todos los grupos y más o menos tienen media hora. ¿Alguien tiene presente cómo fue el orden de la sesión pasada? Desde el grupo 1. Desde el grupo 1, entonces hoy toca desde el grupo 2. Entonces, listo, voy a